Bueno chicos, es tiempo de seguir con el especial de Halloween de este año y qué mejor manera de hacerlo que viendo algunas de las mejores historias de terror para leer en Halloween y Día de Muertos. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Y empecemos con un cómic que es un clásico moderno que se publicó a finales de los 2000 y es considerada la cúspide del trabajo de Geoff Johns con los Linterna Verde. En esta historia vemos a los siniestros Linterna Negra, una especie de zombies que han regresado de la muerte para literalmente acabar con toda la luz y la vida consciente del universo. Esto nos lleva claro a ver muchas de las escenas más brutales y violentas que hay en un cómic normal de DC, donde podemos ver cómo los Linterna de la Muerte masacran a todos los seres que se oponen en su camino. Pero claro que con el estilo típico de DC, la violencia no solo es gráfica, sino que también es psicológica, pues los Linterna Negra se alimentan de las emociones, y antes de matar a alguien, los heraldos de la muerte siempre se aseguran de torturar el alma y la mente de su desafortunada víctima. Y claro, no podemos dejar de lado la presencia de William Hunt, un oscuro villano necrófilo, y también podemos ver a Necron, una encarnación de la muerte que se encargará de llevar el color negro a todos los rincones del universo. Simplemente esta es una historia magnífica de Linterna Verde y excelente para que los niños pequeños lean este Halloween, y por eso le doy el 7º puesto de la lista. Actualmente Barbatos se ha dado a conocer con el público general por ser el antagonista de la historia Batman Metal, pero la historia de este demonio vampiro es mucho más vieja. Todo empieza en el año 1990 con un número de receso para la serie principal de Batman. Dicha historia fue escrita por Peter Milligan, alguien muy conocido por sus cómics de temática oscura. Y si eso no era suficiente, también estuvo acompañado por los dibujos de Mike Mignola. Esta historia nos presenta al Acertijo, quien ha descubierto una serie de instrucciones para un ritual de magia oscura que puede traer al mundo al demonio murciélago Barbatos. A partir de aquí se nos cuentan dos historias. Una ocurre en la ciudad gótica de los años 1700, donde las familias de la aristocracia, incluida la familia Wayne, intentan traer al mundo a Barbatos. Y por el otro lado tenemos una historia en el presente, donde se nos muestra cómo el Acertijo, más violento, cruel y oscuro que nunca, está llevando a cabo una serie de asesinatos rituales por toda ciudad gótica, los cuales incluyen mutilar cadáveres y bueno, otras cosas que YouTube no me deja decirles. En pocas palabras, Batman ahora tendrá que seguir al Acertijo antes de que cobre su siguiente víctima, o peor aún, antes de que despierte a Barbatos. La historia simplemente es cruda, violenta y representa la peor, o mejor dicho, la más oscura versión de Edward Nygma que nunca hemos visto, y por eso yo la recomiendo. Y sigamos con el tema de Batman. Esta saga es una trilogía que empezó a publicarse en 1991 y cuyo último número no llegó hasta 1998. Esta serie se centra con una premisa interesante que, seamos sinceros, todos alguna vez pensamos. Drácula llega a Ciudad Gótica con un ejército de vampiros y Batman, un detective y científico, tendrá que lidiar contra una amenaza sobrenatural que bueno, no entiende por mucho que se esfuerce, y después de un gran conflicto entre Batman y Drácula, todo evoluciona a un conflicto de Batman, teniendo que luchar contra su nueva naturaleza salvaje depredador vampiro, y al final vemos al antiguo héroe convertido en la máxima amenaza que nunca ha asolado Ciudad Gótica. La historia es profundamente filosófica, metiéndose en el conflicto de un vampiro que tiene que matar para vivir y aceptar que de una forma u otra ahora es una criatura de la noche.
y desde luego no puede faltar la sangre y violencia extrema que deben ir incluidas en toda buena historia de vampiros. Y claro, también hay que resaltar que a pesar de la crudeza de esta historia hay espacio para muy buenas tramas románticas y para analizar el peso y el sufrimiento de los amigos y familiares de los vampiros, que tienen que ver cómo sus seres queridos, bueno, ahora son asesinos chupasangre. Simplemente esta es una mejor historia que Crepúsculo, aunque bueno, todo es mejor que Crepúsculo, pero en esta trilogía DC Comics se lució bastante y por eso la recomiendo y le doy el quinto puesto de la lista. Y como dicen, jamás has tenido suficientes dosis de Batman, y ahora vamos a ver una de sus historias más trascendentales. Esta historia se publicó en 1989 y fue creada por Grant Drogas Locas Morrison. Aquí vemos cómo los locos han tomado el control del Arkham Asylum y exigen que Batman los acompañe en el asilo o matarán a todos los trabajadores a los cuales retienen como prisioneros. De este modo vemos cómo Batman toma el riesgo y entra al manicomio y tiene que sufrir los horrores que las mentes más retorcidas de los criminales más locos que jamás han vivido le han preparado para hacer que esa noche sea la más aterradora en la vida de Batman. Simplemente es una gran historia del hombre murciélago acompañada de excelentes dibujos de Dave Mackenzie y es más que perfecta para esta temporada de Halloween y Día de Muertos. Y bueno, le voy a dar el cuarto puesto de la lista. Este es un cómic de J. Michael Straczynski que empezó a publicarse en The Brave and the Bold número 32, volumen 3 del año 2010 y fue una de las últimas historias importantes de Aquaman antes del Flashpoint. Y también llama la atención porque es un crossover entre el Atlante y Etrigan el demonio. La historia inicia con un hombre que está profanando tumbas muy cerca de las costas cuando es sorprendido por Aquaman. Esto nos lleva a enterarnos de que el profanador es el único sobreviviente de un naufragio y ahora este pobre tipo ha sido obligado a pertenecer a una secta que busca hacer sacrificios humanos para traer de vuelta a un oscuro dios primigenio que duerme en lo más profundo de los mares, en zonas tan abisales que ni los atlantes se atreven a ir a esos lugares. Esta información hará que Aquaman y Etrigan se unan para ir a las aguas más oscuras y prohibidas, donde descubrirán un ejército de zombies y de criaturas anfibias de pesadilla que han despertado tras milenios de letargo y ahora quieren conquistar los mares y la tierra. En otras palabras, es algo así como si Aquaman y Etrigan entraran en una historia de Cthulhu. Y si eso no es lo más interesante que han oído el día de hoy, no sé qué lo sea. Y bueno, la historia es bastante buena y le da un gran toque de terror al mundo de Aquaman y por eso le doy el tercer puesto de la lista. Esta es una historia que ocurrió durante la etapa de Nuevo 52 y se publicó en el cómic de Trinidad del Pecado Phantom Stranger número 9 volumen 4 y fue creada por J.M. Daimetis y Fernando Blanco, quien se encargó de los dibujos. Aquí vemos al Phantom Stranger, que para aquellos que no lo sepan es el mismísimo Judas Iscariote. En pocas palabras, Iscariote tiene que descender al infierno, pero apenas llegar al infierno se ve a sí mismo atado a un árbol al pie del cual está el demonio Etrigan, que disfruta de su dolor y se encuentra tocando la flauta como si nada. A lo largo de la historia vemos cómo Stranger recorre el infierno y somos testigos de cómo los demonios torturan a los condenados de las peores formas posibles, algunas tan bizarras que solo pudieron haber sido concebidas por las mentes de seres infernales. Pero lo más importante es el final del cómic, donde vemos a la familia de Judas Iscariote, quienes fueron castigados por Dios al ser condenados a vivir en el infierno, alimentándose de cadáveres y de excrementos, todo por culpa de los pecados de Judas. Y cuando Stranger intenta ayudarlos, bueno, descubre que su familia ha sufrido un destino que es mucho peor, no solo que la muerte, sino mucho peor que el infierno mismo.
Por todo eso y por ser gráficamente explícito, a esta historia le voy a dar el segundo puesto de la lista. Esta es una historia del año 1985 que fue creada por Alan Moore y cuenta con dibujos de Steve Bissette y John Toleven. Obviamente este cómic actualmente es propiedad de Vértigo, pero originalmente fue publicado por DC regular. Este cómic es parte del volumen 2 de Something. La historia, bueno, es una adaptación moderna del mito de Orfeo y Eurídice. Aquí seguimos a la cosa del pantano que tiene que salvar el alma de su amada Abigail, y para ello descenderá al infierno mismo, teniendo a Etrigan el demonio y al Phantom Stranger que serán sus guías por los círculos del infierno, y desde luego este será un paseo oscuro, donde veremos sin censura a los habitantes infernales que reinan esparciendo la locura por todos los reinos del inframundo, y al final Something tendrá que enfrentarse a un ser tan oscuro y maligno que incluso los demonios temen de él, y todo para rescatar el espíritu de su amada. Simplemente es una historia de terror como pocas, pero claro, no es apta para todo público. Pero si puedes aguantar su historia y sus dibujos, es un material excelente para compartir con toda la familia en Halloween y Día de Muertos. Y yo le voy a dar el primer puesto de esta lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué les pareció mi selección para este top y no se pierdan en los próximos días la versión de Vértigo de este mismo tema. Mientras tanto, déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.